Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Mi nombre es Jessica Felipe Apolinar y estoy realizando una investigación de los derechos humanos con la asesoría de María Amparo de León. Yo pertenezco al grupo módulo 8C2 de la generación 24 en el 022 y mi nombre completo es Jessica Felipe Apolinar. El día de hoy voy a estar hablando de los derechos humanos, en específico el de a la no violencia hacia la mujer, pero vamos a ponernos en contexto en cuanto a qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son aquellos derechos que todos tenemos como seres humanos, debemos tener y saber cuáles son nuestros derechos. Nacemos con estos derechos, son universales, no distinguen géneros, culturas, razas ni tradiciones. No importa si eres indígena, ciudadano de cualquier país, no importa si te gustan las personas de tu mismo sexo o si no te gusta nadie. Todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos acceso a estos derechos que nos respaldan de alguna violación o discriminación y garantizan la universalidad. Aunque la diversidad cultural sea vasta, todas las culturas deben tener acceso a los derechos humanos y deben saber a dónde acudir cuando sientan que sus derechos están siendo violados, y aunque no sean violados, si no se tiene acceso a los derechos, deben denunciar a las autoridades pertinentes y acercarse a las instituciones de apoyo. Entre tantos derechos que tenemos existe el de la libertad de expresión, a una vida digna y entre otros. Como ya he mencionado, pues las implicaciones a los derechos humanos en la diversidad son que personas de diferentes culturas no tienen acceso a saber cuáles son sus derechos y mucho menos saben a dónde acudir o a denunciar. Ahí es cuando en contexto podemos informar a todas las personas sobre cuáles son sus derechos y qué instituciones les pueden asistir en caso de ser necesario. Se debe trabajar en un cambio social para tener más información sobre nuestros derechos y herramientas para luchar porque estos derechos sean respetados. Hasta el día de hoy, 10.5 mujeres son asesinadas cada día por violencia de género. Así es como se vive la violencia hoy en día hacia los derechos humanos de las mujeres. La violencia hacia nosotras es, en el peor de los casos o en el mayor de los casos, realizada por hombres en nuestro entorno, hombres con los que convivimos e inclusive con quien hemos procreado. Se vive la violencia doméstica cuando somos violentadas por nuestras parejas, física, sexual, emocional o verbalmente. Desde niñas vemos este tipo de violencia hacia nuestro género y aprendemos desde cortas edades que lo debemos tolerar porque en épocas anteriores ha sido hacia nuestras madres y nuestras abuelas. Se vive la violencia laboral cuando se nos paga menos que a un hombre o se nos niegan puestos importantes por el hecho de ser mujeres y subestiman nuestras capacidades. Los hombres machistas dicen que nosotras solo debemos trabajar en casa cuidando a los niños y haciendo quehaceres domésticos porque él es quien debe de proveer al hogar solamente. Se ejerce violencia hacia nosotras de manera sexual cuando no tenemos libertad sobre nuestra maternidad, por ejemplo, cuando se nos niegan procedimientos médicos para ya no ser madres. En algunas culturas también, como en África, en India, Indonesia, Irak, Pakistán y algunos países latinoamericanos, se practica la mutilación genital. El derecho a la no violencia hacia la mujer es un problema o un derecho que se ha estado violentando. El problema se ha abordado y implica muchos factores sobre cómo afecta en la sociedad el trato a las mujeres y cómo la diversidad cultural aborda esta situación desde diferentes puntos de vista. Las mujeres afrontan una terrible violación a sus derechos y es el derecho a no ser violadas o a no ser violentadas, y también implica la equidad de género. Se requiere de una concientización donde la sociedad respete a las mujeres a que no sean violentadas o a que no sean asesinadas en el peor de los casos. La violencia que viven las mujeres puede ser de muchas formas, como la violencia emocional, donde se implican humillaciones, amenazas, insultos, gritos, burlas, abusos mentales. También la violencia sexual, donde se implica una mutilación, podría ser genital en muchas culturas diferentes de países asiáticos o del Medio Oriente. También en esta violencia sexual se incluye la violación a la reproducción de las mujeres. Entre estas violencias también existe la violencia
física, donde se involucran golpes y empujones, así como jaloneos hacia las mujeres. También podemos hablar de la violencia económica, donde se limitan los ingresos de las mujeres, los salarios son menores a los hombres porque se realice la misma actividad, y también se deja toda la responsabilidad del cuidado del hogar sin ningún tipo de remuneración. Como ya antes mencionado, el peor de los casos es la violencia hacia la mujer, sería un feminicidio, término que indica el homicidio agravado por cuestiones de género, y es un acto de violencia extrema por un hombre machista o misógino. Yo realizo esta investigación porque desde siempre ha sido importante el que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres en todos los ámbitos, como en los ámbitos laborales, educativos, y también porque es importante que las mujeres no sean violentadas solo por ser mujeres. Es importante investigar por qué aún hay hombres abusivos y machistas que pueden hasta matar a una mujer. La desinformación y las pocas herramientas emocionales de estas mujeres son factores de estos actos violentos y muchas veces no saben a dónde acudir a pedir ayuda. Esto se vive cada día, no importa si las mujeres son adultas, niñas o jóvenes, y no importa su estatus social ni en qué país vivan. Las mujeres debemos empoderarnos, debemos saber cuáles son nuestros derechos y debemos saber cómo y dónde denunciar agresiones hacia nosotros. Debemos crear redes de apoyo para mujeres que no saben si están siendo violentadas porque ellas lo ven normalizado, pues así crecieron. Está de nuestras manos ser un agente de cambio para crear este cambio social tan importante que dará un mejor futuro a las nuevas generaciones. Podemos hacer que el cambio cultural llegue a muchos rincones del país, inclusive a otros países y a muchas culturas más. La metodología que se utilizó en esta investigación es la metodología mixta, donde se combina la metodología cualitativa y cuantitativa, y pues se realizaron investigaciones o entrevistas de campo y datos de fuentes empíricas como documentos. Y pues para continuar, las mujeres que fueron entrevistadas desafortunadamente han vivido violencia de género o violencia por parte de un hombre en algún momento de sus vidas, sus papás, sus tíos, sus primos, y también han sufrido violaciones o insultos, humillaciones de parte de sus parejas emocionales. También han sufrido abusos en sus trabajos y también han sido humilladas o subestimadas por la escolaridad que han recibido, ya que ellas no tuvieron las mismas oportunidades en cuanto a educación que los hombres de su misma familia. Las organizaciones de los derechos humanos luchan y tratan de concientizar a la sociedad sobre este gran problema, algunos sin éxito porque así fueron educadas muchas mujeres, así son sus tradiciones, o simplemente no salen porque no está en sus manos o en su mente denunciar a su agresor. Estas mujeres violentadas no creen que la situación de violencia sea de importancia, tienen miedo a las consecuencias, sienten vergüenza o no saben a dónde acudir a denunciar. Muchas consideran que nadie les va a creer o que les van a culpar de la misma situación que están viviendo. Así de fea está nuestra sociedad. Mi experiencia al hacer esta investigación es nada grata porque al saber que lo que han pasado o hemos pasado muchas mujeres es de verdad una atrocidad, no hay palabras para describir la importancia que siento al saber que las mujeres de mi familia y de mi contexto sufren día a día violencia solo por ser mujeres. El saber que muchas no denuncian esta violación a nuestros derechos me causa una sensación de desesperación. Es muy importante crear la mencionada red de apoyo a estas mujeres y mostrar empatía hacia sus situaciones, apoyarlas emocionalmente y empoderarlas para que no dejen que este ni otros de sus derechos sean pisoteados. Debemos darles esperanza de que con la ayuda y cooperación y la concientización, esta situación puede mejorar en un futuro. El futuro de sus hijos y nuestros hijos está en cada uno de nosotros. La realidad es cruda. También descubrí que el 14 de 24 países son con mayor índice de feminicidios en América Latina. Puede ser México, Colombia, Ecuador, entre muchos más. También experimenté cierta esperanza, pues se sigue trabajando en concientizar a la sociedad sobre esta situación. Organizaciones han creado campañas, inclusive el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Agradezco mucho por su atención el día de hoy y aquí dejo
las fuentes o la metodología que utilicé el día de hoy y las fuentes o referencias que fueron de utilidad para esta investigación.